Buenas tardes y buenas noches a quienes nos ven en estos distintos horarios que se emite Sabor a Tierra. Gracias por su atención, gracias por la fidelidad que nos tiene hoy un día muy especial, un día en el cual estamos a vísperas de los 209 años de aniversario de la gesta libertadora de La Paz. Por supuesto que La Paz merece nuestro centro de reflexión constante. La Paz le ha dado muchísimo, al país le sigue dando. Creo que los elementos incontrastables de la paceñidad son nacionales y creo que esa es la principal virtud de La Paz. La Paz no solo racionaliza, no solamente piensa en el plano local, sino también en el plano nacional, y eso es lo que lo lleva indiscutiblemente a ciertos liderazgos en tema de opinión pública, en el tema de participación política, etcétera. Así que a los paceños, pues, que viva La Paz. Estamos muy felices de estar en vísperas de los 209 años del aniversario de la gesta libertadora de nuestro departamento. Nada mejor que hablar de La Paz en una primera parte con una de las autoridades muy importantes del departamento en general, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el doctor Waldo Albarracín, quien ha tenido el privilegio, yo creo, de llevar adelante una gestión, ya 2 gestiones consecutivas, no solamente tocando el tema administrativo, sino también involucrándose en los temas del departamento, lo cual me parece muy importante. En ese caso, el honor de tenerlo en Sabor a Tierra es muy importante. Waldo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme para poder reflexionar contigo en este programa respecto a los temas de interés departamental, de interés nacional, de interés social. Un saludo para nuestra querida amiga Verónica, que ya pronto está nuevamente en pantallas con ustedes. Con nuestro cariño para ella y desde luego para la audiencia de este importante programa. Waldo, una de las cosas fundamentales es que La Paz, si bien mantiene un sitial importantísimo, tomando en cuenta, por supuesto, el eje troncal del país, ha tenido algunos elementos que muestran un estancamiento, especialmente en el ámbito económico y del desarrollo. Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, un hombre muy comprometido en el tema de dar directrices desde el ámbito de la investigación. ¿Cuáles son esos factores que de alguna manera no contribuyen al desarrollo de La Paz? Hay varios. A ver, en el plano político-social, podríamos llamarle, la atención por parte del Estado o la desatención del Estado hacia el departamento de La Paz tiene sus causas específicas que vale la pena mencionar. Primero, La Paz, por ser sede de gobierno, ha ocasionado que las autoridades gubernamentales, en diferentes coyunturas, no solo las actuales, le pongan atención al conjunto de las regiones, incluso las mismas que se movilizan contra el centralismo, contra las políticas gubernamentales, siempre mencionando que están siendo marginadas, ya sea como departamento o como región, y llegan incluso marchando a La Paz, generan una situación de conflictividad, y eso ha ocasionado que los gobiernos, el actual y los anteriores, pongan mayor atención al que viene a protestar desde el interior y se olvida de su anfitrión, es decir, del departamento sede de gobierno, que si bien funciona aquí las autoridades, desarrollan su actividad, pero se olvidan de los derechos de los paceños, de sus derechos económicos, sociales, culturales, de sus derechos humanos, de su derecho al medio ambiente, etcétera, del derecho al desarrollo, y es por eso que La Paz en los últimos 30 años muestra resultados negativos en cuanto a su desarrollo global, ¿no? Pero esa es una de las causas. Las otras es que en la ciudad de La Paz no se advierten liderazgos claros, ¿no? Probablemente sea porque
la presencia de las instancias nacionales anulan a las instancias departamentales. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la gente, en el ámbito de los trabajadores, la misma prensa le da atención a la COB, ¿no es cierto?, a la Central Obrera Boliviana. Pues no sabe ni quién es la COD, la Central Obrera Departamental. En el ámbito cívico, los comités cívicos, ya sea de Santa Cruz, de Cochabamba o de Tarija, ejercen un liderazgo natural. Y en La Paz, ¿por qué no? En lugar de tener uno, creo que tenemos 20, en los hechos no tenemos nada. ¿No es cierto? Entonces, hay un gran nivel de responsabilidad en la sociedad civil de esos liderazgos. Sí, pero ¿no es muy mezquino de alguna manera pedir la irrupción de liderazgos que yo considero también que son muy importantes? No solamente en el ámbito cívico, no solamente en el ámbito cultural, que creo que los tenemos, sino también en el ámbito político, económico, ¿no? Cuando estás al lado de Palacio de Gobierno. Ese problema, por eso te digo, la actuación, por ejemplo, del gobernador departamental de Santa Cruz o de Cochabamba tiene más fuerza que la actuación del gobernador de La Paz, porque el gobierno nacional opaca las labores del gobierno departamental, y no es la persona, es en realidad la situación, ¿no?, que se da. Pasaba antes con los prefectos, prácticamente los prefectos en La Paz eran una especie de funcionarios clandestinos, porque el gobierno nacional copaba esa atención pública, mediática, etcétera, ¿no? En esa dimensión también se ha producido, reitero, un retroceso, una postergación de derechos, pero además el otro factor que ya tiene que ver es con los polos de desarrollo. Gran parte del altiplano, ¿no es cierto?, por supuesto, no se ha constituido en un verdadero polo de desarrollo, sino que se desenvuelve en economías de sobrevivencia prácticamente, ¿no? Todo el agro, todo el altiplano, porque no ha habido políticas de Estado de potenciamiento. Y donde sí podemos encontrar verdaderos polos de desarrollo, que es el norte de La Paz, está siendo soslayado o mal, o subutilizadas esas potencialidades. Y se han hecho algunos emprendimientos que han terminado en lo que se llama elefantes blancos, como el proyecto de San Buenaventura, por ejemplo, ¿no? Entonces, verás tú que ni siquiera la proyección turística, donde tendrías mucho que mostrar, más que cualquier otro país, en Bolivia se lo soslaya. Todo el norte de La Paz es un jardín, es un Edén gigantesco, donde el Estado tendría que desarrollar políticas estatales de atracción turística, ¿no? Y no se da, porque, reitero, desde la instancia nacional también se descuida este aspecto, lo mismo en la instancia departamental. Mira, cuánta razón tienes, solamente para dar un dato a nuestros televidentes. El municipio de La Paz, donde tú vives en el sur, yo vivo en Sopocachi, el ciudadano vive en Miraflores o en alguna villa, o donde llegue el último barrio de verdad, todo eso que parece tan grande solamente es el 10% del espacio territorial del municipio de La Paz. Claro. El otro, casi 90%, es rural. Es rural. Tenemos Songo y Jampaturi, ¿no? Claro. Y no hay una proyección ni siquiera municipal, ¿verdad?, en el sentido de potenciar esa vasta y grandísima zona rural, que es casi el 90% de nuestro espacio territorial como municipio, ¿no? Y ese es el motivo por el que la Universidad Mayor de San Andrés, en mi gestión, además de cumplir la función académica, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje, además de esforzarse por superarse económicamente, por estar en los rankings, de transparentar también el funcionamiento de la institución, en fin, pero tratamos de que interacción social no sea un mero acto de solidaridad, sino de promover desarrollo, y en esa función hemos hecho todo lo posible para que a través del IDR, del Instituto de Desarrollo Regional, se visiten gran parte de los municipios rurales, primero para identificar sus principales necesidades, su vocación productiva, sus potencialidades, y a partir de ello elaborar proyectos desde la universidad. Lo que le puede costar a un municipio que además no tiene los recursos, claro, por la baja del IDH, en fin, $30.000 un proyecto, la UNSA se lo hace gratis. Hace el diagnóstico, visita el lugar, coordina con las autoridades del lugar,
trabaja el proyecto y luego el rector va a entregar el proyecto hechito sin costo alguno, para que solamente se busque un financiamiento. Eso hemos estado haciendo estos años con resultados positivos, ¿no? Pero yo siempre digo que siempre hay que pensar que lo que se hace es insuficiente, porque esa es una partecita de lo que puedes contribuir, ¿no? Tratamos también de paliar, si vale el término, la exclusión social natural que tiene el campo y especialmente los jóvenes en relación a las ciudades. Cuando los jóvenes se presentan, quieren entrar a la universidad, la mayoría, por ejemplo, se prueba, por razones obvias incluso, no entra en los mecanismos de evaluación. ¿Qué hemos hecho entonces? Dos modalidades. Uno son los PADS, los programas académicos desconcentrados, donde habilitamos programas en las mismas zonas rurales, ¿no? Y allá entran directamente y estudian una carrera más o menos afín a la vocación productiva del lugar. Uno es eso. Y ya hemos entregado títulos, es decir, se está produciendo un resultado interesante porque esa gente se queda con su profesión a trabajar allá. La otra es la de que las mejores notas de los estudiantes de cada municipio, las 3 mejores notas de cada municipio, ingresan directamente, sin examen, a la UNSA y se les da una beca, ¿no? Para que un apoyo económico, que puedan aliviar sus necesidades básicas, se les da antes de que escojan la carrera, cursos de orientación vocacional, en fin. Y ahí están dando resultados. Varios de estos jóvenes incluso han terminado en el exterior porque también aplican a las becas que procesamos a través de relaciones internacionales. Claro, pero la presencia de la Universidad Mayor de San Andrés, a mí me consta, por ejemplo, Sapecho, por solo darte un ejemplo, es importante, ¿no? Claro. En el resto del departamento es importante, no solamente en el ámbito de traer, becar estudiantes, sino también la UNSA ir, claro, ¿no? Ir y sentar un precedente que me parece muy importante. El norte de La Paz, San Buenaventura, Sapecho, Caranavi, Chulumani, ¿no es cierto?, en el norte de La Paz. Tenemos en el altiplano Achacachi, Patacamaya, Colquencha, Tiahuanaco, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata, no? De sentar no solo presencia, sino de viabilizar un acceso directo de estas poblaciones hacia la UNSA, que sienta que es su universidad. Entonces, este proceso de integración se está suscitando de manera interesante. Creo yo, ya hay resultados y van a ir mejorando los mismos, pero de lo que se trata ahora es, especialmente en estas fechas, de cómo podemos interactuar la universidad y el resto del Estado. Es grave que el gobierno solo dialogue con las universidades cuando tiene que hablar de presupuesto. Todavía para decir, esto nomás te puedo dar. Claro. Cuando en realidad, si somos Estado, ¿no? La UNSA también es Estado, lo que tiene que hacer el gobierno es explotar las potencialidades investigativas, intelectuales de las universidades públicas que son costeadas por el propio pueblo. Cuando uno analiza el espíritu del IDH, Waldo, más allá de que se esté de acuerdo con la forma, el monto, etcétera, etcétera, precisamente te inducía a ello. Es decir, a ver un ratito, vamos a potenciar las universidades porque son un sector altamente importante en el ámbito de generar investigación además que ayude al desarrollo local, que ayude al desarrollo municipal, al desarrollo departamental, para establecer un diálogo permanente entre la universidad y la gestión pública, que me parece definitivo. Es decir, yo antes de tomar una decisión de gestión pública, una política pública, creo que mi principal aliado, mi principal fuente de referencia debería ser la universidad. ¿Cómo anda esta relación universidad con los actores de la gestión pública a nivel departamental? A ver, es buena, pero yo creo que no es lo más efectiva que debería ser. Evidentemente la UNSA se relaciona con todos los municipios de La Paz, fundamentalmente los principales, como es el de La Paz, Ciudad de La Paz o el Alto, o el gobierno departamental. Pero no es suficiente, y lo digo de la manera más autocrítica posible, ¿no? Yo creo que debería haber mayor coordinación, pero también con el gobierno nacional. Evidentemente hemos llegado a firmar convenios con gran parte de los ministerios para proyectos específicos de acuerdo a la rama, ¿no? A la especialidad de cada ministerio. Pero lo que te decía, no será hora de que
las instancias nacionales, abstrayéndonos incluso de las diferencias políticas, por supuesto, ¿no? Pongamos en la mesa las principales necesidades de desarrollo estratégico o estrategias de desarrollo del Estado boliviano y cómo la UNSA puede allanar eso. Por eso te decía que pienso a estas alturas que se está subutilizando las potencialidades de una universidad. En otros países el Estado invierte en sus universidades, promueve investigaciones a través de sus universidades. La UNSA le ha demostrado al Estado que, por ejemplo, está desarrollando importante tarea investigativa en el diagnóstico precoz de enfermedades terminales, caso del cáncer. Incluso el propio legislativo ha condecorado, etcétera, a los protagonistas. Y eso no es suficiente. Lo importante es ver en diferentes rubros: energético, medio ambiente, desarrollo sostenible. De eso se trata. No, claro, pero no solamente en el ámbito autocrítico del papel que puede incidir la universidad, que creo que es por demás claro que es importante, sino también en la mezquindad política de seguramente algunos actores, claro, de la gestión pública, que lo que quieren es llevarse el rédito o tratar de direccionar una política pública a conveniencia, a diseño convencional. Es que eso necesita una altura humana. Es decir, si hay algo que caracteriza a la sociedad política boliviana, independientemente de las siglas, es la mezquindad humana, la mediocridad humana, ¿no? Porque yo soy el que quiero entregar la obra. Claro. Es uno de los principales problemas de este gobierno, que les resta incluso o les restringe recursos a los municipios que no son del MAS, por ejemplo, es porque el presidente quiere entregar la obra, es él el que quiere aparecer como héroe. Cuando la ley te dice otra cosa, la ley asigna a cada municipio competencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿tú crees que tendrían la altura humana de entregarle el presupuesto que le corresponde a tal municipio para que haga su tarea y entregue una obra? Y apoyarlo, aunque no sea de tu sigla. Estoy plenamente de acuerdo. Entonces, lo que he visto estos años, y lo dijo el presidente, en plena elección: yo no voy a gobernar con aquellos municipios que no sean del MAS, claro, porque con los municipios del MAS el alcalde pierde total protagonismo y es el presidente el que entrega, ¿no? Él es el bueno, él es el mecenas, etc. Entonces, creo, pasa con los municipios y con los gobiernos departamentales, que han tenido eterno conflicto con el gobierno nacional porque ellos les restringen el flujo de recursos por esa mezquindad de querer ser ellos los héroes en la entrega de una obra. Entonces, mira, cuando en la política prima el interés mezquino propio de la sigla, del partido o de la persona, en desmedro del interés de la sociedad, del interés del país mismo, del pueblo boliviano, entonces se producen estas frustraciones y al final todos perdemos. El otro factor es que muchas veces, viendo las fechas, ¿no?, a como dé lugar se trata de entregar una obra coincidiendo con el aniversario de un departamento. No importa si está mal hecha la obra, hay que llevarle el regalito. Que hay que entregarlo, ¿no? Si el puente se cae meses después, no importa, ya sacaste la tajada política, ya apareciste como bueno entregando. Si se robaron hubo corrupción, tampoco importa. Ahí incluso es tan peligrosa el razonamiento que yo tengo, pero no tengo, ningún temor en decirlo, es que hay corrupción buena y corrupción mala. ¿Qué significa eso? Que si te corrompes, pero estás vinculada a la instancia de poder, tienes menos posibilidades de ser accionado legalmente. Si te corrompes, pero eres antagónico a la instancia de poder, es probable que termines en la cárcel. Recursos, Waldo, los has tocado reiteradamente en tu intervención, y eso me lleva a una discusión que creo que es importantísima: el pacto fiscal. El municipio de La Paz no tiene por qué quejarse, el municipio del Alto tampoco, tienen recursos propios que son muy, pero muy grandes, que duplican, triplican los recursos de la gobernación, por ejemplo. Pero creo que en el plano de la universidad y en el plano fundamentalmente de la gobernación es necesario repensar la asignación de recursos. Tenemos una gobernación que solamente creo que llega a 300 millones de presupuesto, con lo cual probablemente puedes trabajar muchísimo. Pese a ser un departamento más grande, exacto, tiene menos recursos que departamentos pequeños. Claro, y el tema de regalías también juega muchísimo, claro, de por medio.
es momento de discutir el pacto fiscal para un beneficio departamental fundamentalmente. Es que se ha producido una ley, justamente tendente a evitar que se reclame, porque ya anticipadamente han definido la norma y sintomáticamente han marginado a las universidades del pacto fiscal. Nosotros lo hicimos notar en su momento. Y entonces, como no eres parte del pacto fiscal y otros van a decidir por ti, ¿no es cierto?, ahí van a estar, sí, le van a dar tanto a las universidades, pero ¿por qué no han intervenido las universidades si la misma Constitución prevé que el Estado debe financiar suficientemente a las universidades, etcétera? En cumplimiento de ese mandato era obvio que las universidades formen parte del pacto fiscal, y especialmente en las deliberaciones, pero resulta que no tienes ingreso en esas deliberaciones, no eres parte del pacto fiscal, y otras instancias van a decidir como una especie de favor por ti, donde tú no tienes ingreso, o sea, te han negado el derecho de participación. A eso me refiero, o sea, como que se producen normas, y es lo que me han enseñado en las primeras lecciones de derecho. No todo lo legal es justo, ni todo lo justo es legal. Y resulta que aquí se producen leyes, pero absolutamente injustas. Y por tanto, a través de esa injusticia, se restringen derechos. Así y en este caso de las universidades. A ver, es inevitable que te pregunte lo siguiente, Waldo, y hablando precisamente de recursos, que es el tema nodal. La Paz es el departamento que tiene 2 universidades públicas. ¿Cómo anda la relación con la UPEA? Buena. O sea, no tiene por qué ser mala, por empezar, porque es una universidad hermana, una universidad emergente, ¿no? De hecho, cuando yo estaba en mis actividades de defensa de los derechos humanos, contribuí con varias ideas en la formación de la UPEA. Lo que sí tenemos que siempre mantener el equilibrio, incluso en nuestras posiciones solidarias. Cuando la UPEA empezó a movilizarse expresando que sus recursos son insuficientes, la primera universidad que ha manifestado públicamente su voz solidaria ha sido la UMSA. Cuando ha muerto un estudiante, conocemos toda la historia, la primera universidad que se ha manifestado exigiendo justicia en esa muerte ha sido la UMSA. Hemos marchado con la UPEA juntos y yo incluso como que me he comprado el pleito en lo personal porque hubo una confrontación muy directa con el Ministerio de Gobierno, quizá más que con el sector del Alto, con la UMSA, por un estudiante alteño, porque nosotros creemos que el gobierno nos estaba engañando, nos estaba jugando con la inteligencia, además dando como 5 versiones de un hecho, que no le hemos permitido que nos tome el pelo, en fin, ¿no? Entonces, como decir, no necesito demostrar mucho que la UMSA ha sido muy solidaria, y es muy solidaria con la UPEA. Le hemos abierto incluso nuestros ambientes para su huelga de hambre, etc. Lo que no hemos aceptado, y es por un principio de responsabilidad y de equilibrio, es el tema de la modificación de la ley, por una razón elemental. En esa ley de distribución de recursos de la coparticipación tributaria se llega a municipios y al conjunto de las universidades y otras entidades. Si esa ley queda sin efecto, se armaría tal zafarrancho que empieza una nueva pelea donde cada municipio, cada universidad trataría de arrancarle, y entonces daría lugar incluso a una confrontación entre universidades. Entonces, por sobradas razones, ¿no?, y por ese principio de responsabilidad, la UMSA no apoyó, pero lo dijimos a los mismos hermanos de la UPEA. En esta parte no es correcto apoyar, pero no por eso hemos dejado de ser solidarios. Entonces la relación es buena, interinstitucional también es buena, pero sí es importante que en toda la acción solidaria nuestra no dejemos de ser responsables con nuestra misma institución y con el país. Bien que lo aclaras, ¿no? Porque en algún momento parecían intereses contrapuestos, claro, de manera muy nítida. Hemos hablado en esta primera parte del programa con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés acerca de La Paz, su desarrollo, las perspectivas de crecimiento que tiene, por supuesto el papel de la Universidad Mayor de San Andrés en este desarrollo y la relación con otra universidad pública que tiene este departamento, que es la UPEA. Se nos viene la paz social, la paz en el ámbito de la opinión pública, la paz líder, pero fundamentalmente la paz política. Esperemos, por favor.